más y mejores contenidos en vivo y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con dos invitadas de lujo. Belén y Laura, que son especialistas logopedas en niños, adolescentes y adultos. Y bueno, hoy nos acompañan aquí para que ustedes resuelvan sus dudas sobre el habla, el lenguaje y la comunicación. Porque recuerden que es importante destacar el trabajo de un logopeda. ¿Por qué? Porque es esencial para garantizar que niños, adolescentes y adultos desarrollen sus habilidades enfocadas a la comunicación, a interactuar de una manera asertiva con el mundo y sobre todo efectiva. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días, muy bien. Belén, buenos días. Buenos días. Y voy a hacer así un paréntesis. Voy a presentar a cada una de ellas. Bueno, pues Laura es logopeda y es fundadora de Centro Lingua, titulada en logopedia por la Universidad de Murcia. Tiene 36 años y sí, la estoy viendo y se ve de 26 años. Está sumergida, bueno, pues en una aventura del mundo empresarial, emprendedora, práctica, innovadora, mujer de principios y valores, viajera empedernida, eso ya lo sabemos, ya nos contará. Ya te contaré ya. Y bueno, pues algo que tenemos en común es el valorar el tiempo. Efectivamente. ¿No? Creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Sí, es que no vuelve. Y no vuelve, es incomparable además. Y Belén Morgado, con 7 años de experiencia como logopeda, también responsable, leal, alegre, y su propósito de vida es darle luz al mundo. Bienvenidas. Muchísimas gracias a ti por Muchas invitarnos. Gracias. No, pues gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues platíquenme, ¿qué es la logopedia? Pues la logopedia es una profesión, la verdad que muy desconocida todavía. Nosotros nos dedicamos a la prevención, la valoración, el tratamiento, el diagnóstico en algunos casos de patologías de muchísimos ámbitos, pues la lectura, la escritura, la voz, la audición. Entonces es una profesión súper completa y es una pena que no esté ni reconocida en muchos casos, pero bueno, la verdad es que es fundamental, sobre todo en algunas poblaciones, pues eso, para que desarrollen su comunicación, se puedan expresar, aunque no sea de forma oral, pero sí que estén en contacto con ese mundo. Y no sé, es eso, básicamente el trabajar para que la gente pueda seguir estando en sociedad de una forma activa y efectiva. Dices que no está reconocida y creo que España, bueno, es el país donde más he escuchado mamás que llevan a sus hijos al logopeda. O sea, realmente creo que aquí sí. Muy reconocido, ¿no? Aquí desde hace unos años sí que está más, pues eso, más... Tomando fuerza. Sí, tomando fuerza, pues eso, que el niño no habla con ciertos años y en lugar de, como era antes, ya hablará, déjale, que tiene su tiempo. No, ahora ya están más implicados y conocen pues que nuestra figura puede ayudar en esas situaciones y evitar que ese trastorno o esa alteración que si se coge a tiempo puede solucionarse de forma más sencilla, se vaya complicando con el tiempo y al final tengamos un trastorno mucho más difícil de solucionar. Me voy a meter así por curiosidad en un tema. Con relación a los trastornos más comunes del habla, díganme si se han topado con problemas más severos a raíz o a causa de las redes sociales o del uso de internet. A ver, el uso de redes sociales o internet no sé, pero el uso de pantallas sí, sobre todo en niños muy pequeños. ¿Qué edades? Prácticamente pues los 2-3 añitos que estén ya con esta pantalla pues para comer o para tranquilizar al niño o simplemente pues porque los padres tienen muchísimo trabajo y es una forma de tener controlado al niño.
eso lo que hace es que no desarrolla para nada su lenguaje, porque no le da tampoco estimulación. Claro. Entonces, claro, eso al final pues lo que hace es que los niños necesitan pantallas todo el tiempo, crean una dependencia desde muy, muy, muy chiquitines, y eso al final pues condiciona un poco el desarrollo del lenguaje, de la comunicación con sus iguales, en el entorno también. Claro, al final para que yo siempre lo explico de la siguiente manera: el lenguaje es una función cognitiva superior, ¿vale? Aparece a nivel de desarrollo, más o menos, ¿no? Luego, bueno, todo tiene sus derivaciones, ¿no? Pero si el niño a nivel de desarrollo en el resto de áreas no está a nivel, por explicarlo de alguna manera, el lenguaje va a tardar en aparecer. ¿Qué es lo que pasa? Que para que ese desarrollo se dé, el niño necesita relacionarse e interactuar con el mundo, con sus iguales sobre todo. Por ejemplo, ahora a raíz del COVID, ¿vale? Estamos teniendo muchísimos retrasos del lenguaje. Claro, ¿por qué? Pues porque a los niños que les ha pillado en esa etapa de los 2-3 añitos, que es cuando empiezan una verdadera explosión de vocabulario, de estar creando pues eso, su lenguaje, les ha pillado encerrados. Y a posteriori con unas relaciones sociales mínimas. Al final nosotros tenemos un mal día y lo que nos apetece es estar con los amigos y tomarnos una cerveza, ¿no? Pues los niños, para poder desarrollar todo a nivel cognitivo, necesitan interactuar con sus iguales. En clase, en el parque. Claro, en el parque es Claro. súper importante. Entonces, ahora mismo llevamos todos los adultos un ritmo de vida que es que es imposible. Seguir ciertas pautas, al final nosotros pues, como profesionales lo recomendamos, pero la realidad es que el niño no todos, pero sí muchos de ellos, el niño está en casa, que toca comer, pues le pongo la pantalla, que estoy trabajando, estoy haciendo algo, pues el niño está con la pantalla, ahí no hay no está interactuando con nadie. Y ya si seguimos rascando, que esto ya lo podemos dejar para otro episodio, cuando ponemos los dibujos en inglés, ahí ya eso es hasta luego. Claro, eso se hace mucho. ¿Qué? O sea, los pierde. No, pero o sea, un niño que al final tiene una interacción mínima, le pones la pantalla y encima se la estás poniendo en inglés y está desarrollando su lenguaje en el castellano, es como que al final... Es un retroceso. Claro. No es que sea retroceso, es simplemente que... interfiere, Sí, como por así interfiere, decirlo, por en así el decirlo. desarrollo de esa lengua, Sí. y va metiendo información de otra y al final no termina de desarrollar bien ninguna, por lo menos en un tiempo concreto. Por supuesto que esto no pasa en todos los niños, obviamente, pero sí se da el caso. ¿Y qué trastorno es el que frecuentemente les llega a consulta? Pues los trastornos que más nos suelen llegar en niños pequeños son dislalias. Algún sonido que no pronuncien bien o que lo cambien por otro. Trastornos fonológicos, Sí, que retrasos del lenguaje, nos llegan bastantes. Sí. Tartamudez, disfemia, también nos llega bastante. Últimamente estamos viendo también, sobre todo en niños ya más mayorcitos, ya entrando a la adolescencia, alguna taquilalia. Sí, eso es que hablan demasiado rápido. Si traducen, nos ven. Sí, porque yo estoy hablan con signos de interrogación. Las taquilarias que hablan demasiado rápido. Entonces, ahora mismo, como todos tenemos mucha prisa y el tema de... Se dice mucho ahora que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y es una realidad. Belén tiene el caso de un adulto que es maravilloso, que Sí. es que no es que hable rápido, es que no hay forma de seguirle. O sea, Le está imagínate. limitando las relaciones con los demás. Claro, entonces todo eso le está derivando en limitaciones en las relaciones con sus iguales, En el trabajo. Pero también. habla rápido. Habla muy rápido, No habla rápido, y al habla final muy rápido. y al final termina distorsionando las palabras. Claro. Porque digamos que cada sonido tiene su microsegundo para producirse. Entonces, si ese tiempo lo estás acortando más todavía porque hablas a una velocidad superior, es que llega un momento en el que se juntan todas las palabras. Se van atropellando, ¿no? Cuando Eso hablan. es. Sí. ¿Y qué tan cierto es, por ejemplo, estoy pensando tan rápido
que hablo así como pienso de rápido y por eso no me entienden. Eso es, ¿Eso es? prácticamente. Eso puede ¿Y pasar. pasa más en adultos o en niños? yo Pues creo nosotras que lo vemos más en adultos. sí, en adultos y adolescentes. Sí. Es donde más lo vemos. En niños no sé. En niños pequeñitos sí que se da más lo que es la tartamudez, pero porque también están aprendiendo a hablar, entonces bueno, eso es un proceso que al que final es puede algo costar un continuo. poquito. Sí. Sí, y luego ya cuando se mantiene en el tiempo ya ahí es ya signo de alarma para empezar a trabajar con ellos, pero bueno, Sí. hay cierto tiempo en el que es un proceso de la adquisición del lenguaje, digamos. Eso es, o sea, que un niño de 3-4 años tenga algún tipo de bloqueo, de disfluencia, bueno, bloqueo no, que se quede un poquito En repeticiones, enganchado. sí. Sí, que Los inicios de frase. muchas mamás lo definen así, es que el niño se queda enganchado cuando empieza a hablar, pero tiene 4 años, tú con 4 años. A ver, nosotras hablamos desde nuestra experiencia, ¿vale? O sea, con 4 años tú no puedes decir que un niño es disfemia. La disfemia es la tartamudez. Tartamudez. ¿vale? Eso les iba a decir. La disfemia es la tartamudez. Queremos un Sí. traducción de estas Así, palabras. nosotros te lo para traducimos. subirlo no te a las preocupes. redes. Sí, nosotros te lo traducimos todo. La disfemia es la tartamudez de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que como constantemente van cambiando clasificaciones, Sí. de sacar un trastorno de una lista, te lo meten en otro, te cambian los tecnicismos. Digamos, eso es hablar con propiedad. Eso es. Esas son las palabras correctas. Pues sí, Sí, pero sí. al final, vamos, es la tartamudez de toda la vida. Entonces tú con 4 años tú no puedes diagnosticar a un niño de tartamudez. O sea, está aprendiendo a hablar. Bueno, Le puedes ayudar, eso sí, Claro. a que esos inicios los vaya controlando con la respiración y demás, haciendo ejercicios de ritmo para que eso luego no se quede como su patrón habitual de habla y que lo vaya haciendo cada vez más fluido, pero como Sí. tal no se puede denominar tartamudez. Y eso en el caso que el papá se interese por el niño, ¿verdad? Y lo lleve a logopeda. Pero Sí. ¿qué pasa cuando un papá dice, hable bien, ¿no? Habla bien, niño, o le está demandando que hable bien? ¿Qué pasa en relación con la emoción del niño? pues a ver. Eso desemboca muchas veces en frustración. Claro, porque muchas veces los padres lo hacen por desconocimiento, pero todo viene también un poquito. Por cómo le hayan educado a los padres. Bueno, como nos también. haya educado y también sobre todo, a ver, el primer contacto con un niño tiene una dificultad o los padres tienen una preocupación con respecto a su hijo, el primer contacto es con el colegio, ¿vale? Y nosotros también nos estamos dando cuenta de que en los coles el profesorado, ¿vale? No tienen información suficiente, sobre todo los profes de infantil, los maestros de infantil. Es una etapa súper importante, ¿vale? Ayer, por ejemplo, me llamó una familia súper preocupada porque el niño el niño se queda enganchado cuando empieza a hablar, ¿vale? El niño tiene 4 años, pero de todos los problemas de Ese es el menos dislalias y importante. trastorno fonológico que tiene el niño, la profesora no le da importancia. A eso es a lo que le tienes que dar importancia. ¿Por qué? Porque A la un niño, prioridad también. Claro, un niño con 4 años ya tiene que tener su lengua, o sea, aunque tenga sus fallos y sus cosas, que haya sonido, letras que no pronuncie bien, eso es totalmente normal, puede ser normal, ¿vale? Pero lo tienes que trabajar, porque si no le va a costar, ¿vale? Aunque se atasque, si no se le entienda al final, Claro. ¿dónde está el problema? Pero le realmente? están dando importancia, por ejemplo, al tema de los bloqueos, cuando verdaderamente con 4 años, pues tampoco tienes que darle mucha importancia a eso, tienes que darle más al problema de la forma del lenguaje en sí. Juanito, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, de momento no, pero estoy alucinando con lo que están contando porque es la realidad. Claro, es lo que, sí, es es la lo que realidad. cuentan los padres y lo que siempre nos preocupa Claro. a los papás. Cuando decimos, es que es tartamudo, es que... Pero mira, una cosa, la tartamudez y la timidez están ligadas. ¿Te refieres a si un niño está Que sea muy introvertido y que por eso se sienta menos seguro y y... tartamudea? No. O Yo sea, creo que no hay una hay- correlación. No, hay correlación ahí. O sea, ¿Inseguridad? hay muchos niños que son súper tímidos y
y no tartamudean. Es que luego también Pero es... a la inversa sí se da, Sí. que el niño tenga sus problemas de tartamudez y como que se inhiba origen totalmente. y que luego se vaya Claro. inhibiendo socialmente porque claro es que luego se ríen de mí o Se aíslan. eso Sí. es. ¿Cuál es el límite, digamos, para que un niño empiece a hablar? Para que empiece a hablar. Sí, o sea, el límite que dices, bueno, todavía es normal a partir de los 3 años. Como por las ejemplo. primeras palabras Las primeras ahí. palabras. Las primeras palabras tienen que aparecer en torno al año y a ver, pero Año y medio, palabras, 2 años, claro, pero palabras funcionales, o sea, Mamá, papá, agua. palabras que tú entiendas Eso es. o palabras que tenga el niño, porque claro, es que esa es otra cosa. Es que mi hijo no habla, no. Tiene su lenguaje. Tu hijo habla, pero no lo entiendes. claro, pero tú no lo entiendes. Ok, Claro. escuchen mamás. Claro, tu hijo habla, pero tú no lo estás entendiendo, pero se está comunicando perfectamente. O sea, a lo mejor la leche cheche o yo qué sé, tiene su propio lenguaje. O casa es taza y no sabe lo que es. Claro, entonces... Claro, entonces hay muchas mamás, es que el niño va a cumplir 2 años y el niño no dice nada. Y vas a ver al niño y dices, madre mía, pero si el niño, claro, tiene Si no un se mogollón de calla. vocabulario, lo que pasa es que no tiene forma porque está Claro. aprendiendo a hablar. Y es así. entonces ahí entra su papel de trabajar con los papás, ¿no? ¿Cómo trabajan Claro, con los a ver, papás? cuando son niños tan pequeñitos, cuando estamos hablando, porque es verdad que últimamente también llegan muchísimos niños de 2 añitos, ¿no? 2 años. Bueno, 2 añitos o incluso 15 meses, 17 meses, que Sí. dices, madre mía. ¿Te hablan mucho? ¿O no? No, o sea, es muy pronto. O sea, a ver, la logopedia no solamente se centra en un tratamiento a modo de rehabilitación, sino también a modo de prevención. Entonces, cuando son niños tan pequeñitos, te dices, vamos a ver, si el niño no tiene ningún otro problema a nivel de desarrollo, tú ves un niño que está, que a su manera se comunica, que te atiende, que se relaciona con los niños, que tiene su capacidad de comprensión, y el problema es en el lenguaje expresivo, pues dale un poquito de tiempo porque son 17 meses. Porque 20 puede meses. desarrollarlo por sí mismo. Claro, ahora, si tú ves más señales de alerta, has ido al neuropediatra y el neuropediatra te recomienda logopedia, nosotras ahí sí que trabajamos, pero si no, niños tan pequeñitos los dejamos, porque es normal que un niño... Damos con- un margen. Claro, O es sea, normal. si dentro de 3 meses o 4 no hay un mínimo de evolución, vuelve a llamarnos porque ahí ya empezamos Claro. a estimular el lenguaje, etcétera, etcétera, a trabajar los prerequisitos. Sí. Pero si no, claro, es que cada niño tiene su ritmo. Claro, sobre todo cuando tiene que empezar el cole. Cuando tienen que empezar el colegio, pues, ¿qué lo empiezas en septiembre? Estamos en enero, pues ahí sí que podemos empezar a hacer una estimulación para que él vaya un poquito más A la par que sus compañeros. para intentar que llegue un poquito más a la par, pero si no, le damos su tiempo. Pues mira, tiempo es el que nos vamos a dar. Qué interesante está esto. Vámonos con una canción, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Bueno, pues hemos regresado. Hemos estado platicando fuera del aire de varios temas y la verdad es que estamos muy, muy entusiasmados. Están llegando mensajes de preguntas de personas que nos están viendo en vivo. Y bueno, pues aquí vamos a seguir hablando de cuál es la relación entre los trastornos del habla y el lenguaje y otros problemas de desarrollo como el trastorno del espectro autista. Cuéntenmelo. A ver, relación, cuando te refieres a relación, o sea, cuando usas la palabra relación, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué quieres saber exactamente? ¿A qué te refieres exactamente? La relación, Claro, Si realmente Es que- van siempre de la mano. más bien, Sí. si van de la mano. a ver, no tiene por qué. Porque hay niños con diagnóstico TEA, con diagnóstico de autismo, que son verbales, tienen su... Porque, bueno, es que el mundo del autismo, por el ejemplo que has puesto Es también enorme. es complejo, es enorme. Entonces, hay niños diagnosticados de TEA que tienen su lenguaje, hay niños diagnosticados de TEA que no tienen lenguaje y se pueden comunicar pues, con algún tipo de sistema alternativo de comunicación. Hay otros que ni siquiera pueden comunicarse con un sistema de comunicación. Entonces, por eso te digo, Es un campo muy variado. depende. O sea, la falta de comunicación o una alteración en la comunicación de un niño no tiene que traer como consecuencia un TEA, ni el TEA tiene que traer como consecuencia un problema de comunicación.
que una de las grandes áreas que hay afectadas en niños con TEA es la comunicación. Sí. Sí, porque incluso hay niños que son verbales y tienen sus dificultades, ¿no? Que pueden tener lenguaje, pero que ese lenguaje que tienen no sea funcional del Exacto. todo. Ok. También hay muchos casos de niños que tienen ecolalias, que es decir, repiten una palabra muchas veces, pero porque ellos se relajan de esa forma, no porque tengan una intención de comunicarse con esa palabra. Y entonces ahí volvemos al caso con los papás, educar también a los papás, a que aprendan a Claro. comunicarse con sus hijos, ¿no? Sí, eso es, tienen que aprender, pero esto es en todos los tipos de En todos los alteraciones casos, sí. de comunicación, en nuestro caso que estamos hablando de eso, tienen que aprender, se tienen que involucrar, porque al final nosotras siempre le comentamos lo mismo, estamos contigo o con tu hijo 3/4 de hora que dura la sesión. Pero el resto de la semana está contigo. Claro, Al final no eso puedes dejarnos a nosotros la responsabilidad de que tu hijo mejore con 45 minutos a la semana. Tienes que trabajar y en el cole se Tiene que haber un implicar apoyo dentro de la familia y dentro de su entorno, porque si no... Esto es como la inteligencia emocional, ¿no? Creo que esto debería de ser de ley en todos los colegios, ¿no? Tanto para padres como para hijos. Totalmente de acuerdo. Porque no necesita tener tu hijo un trastorno para saberse, bueno, quiere uno como papá que se comunique mucho mejor y poderlos entender también, ¿no? También... Claro, que una cosa es hablar y otra es comunicar. Así es. ¿Me estoy comunicando bien? Sí, sin problema. Ah, bueno. Bueno, pues qué importante es definitivamente esto, y trabajar, por ejemplo, con profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, para apoyar el tratamiento de los trastornos del habla y el lenguaje de los niños adolescentes. Pues nosotros solemos trabajar en entornos multidisciplinares, es decir, es muy raro que un niño tenga una dificultad solamente en un área. Eso suele venir acompañado también pues, de distintos cuadros, cada niño es un mundo. Pero claro, nosotros llevamos un sistema de trabajo de trabajar en todos los ámbitos posibles para que el niño no se quede descolgado en algún área, que eso luego impida que se desarrolle bien en las demás. Claro, hay niños que tienen problemas, o sea, que tienen alguna alteración, por ejemplo, lo que te he comentado antes de las dislalias, las letras que no pronuncian bien, ¿vale? Eso se corrige ya, pero hay otros muchos que tienen trastornos un poquito más severos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, ¿vale? Es un trastorno del lenguaje, pues, que de hecho se diagnostica cuando el niño ya tiene sus 6-7 años. ¿Por qué? Porque es un trastorno severo del lenguaje, el niño, por mucho que trabajas, no mejoras, como un retraso en lenguaje, pues, grande, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta? Pues cuando aparecen dificultades a nivel de aprendizaje, ya aparecen dificultades en lectura y escritura, y hasta que eso se diagnostica, el niño, muchos de ellos, por no decir que la inmensa mayoría, empiezan a tener cuadros de frustración porque los propios padres no lo entienden. De frustración, que al final algunos de ellos tienen problemas conductuales. Que ahí es lo ya que entra claro, la figura del psicólogo, efectivamente. del Pedagogo. psicopedagogo, etcétera. Claro, nosotros lo que hacemos es, al final este perfil de niños, el primer contacto lo tienen con la logopeda porque el niño, mi hijo no sabe hablar. O no sabe leer. Solucioname esto, que el niño no habla. Claro. Tú empiezas a trabajar con el niño Y te das cuenta de lo que hay detrás. Claro, ves que pasa el tiempo, ves que el niño va mejorando, pero muy poquito a poco, y dices, oye, aquí tenemos esto, esto y esto, me suena que puede ser, a nivel conductual está apareciendo esto, el niño se frustra, el niño emocionalmente está fatal, entonces tú como logopeda tienes que tener la capacidad de ser capaz de captar esas limitaciones y de derivar. Claro. Porque tú no lo puedes trabajar, o sea, tienes que saber captarlo y hacer la derivación a psicología. Una vez que empiecen con problemas de aprendizaje, porque claro, al final el lenguaje, la lectura, la escritura es la base de todo. Si el niño no sabe hablar correctamente, el niño no sabe leer, el niño no sabe escribir, te van a aparecer problemas en el aprendizaje. ¿Aquí qué hacemos?
a psicopedagogía. Y por supuesto, en todo este rollo de derivaciones tiene que aparecer la figura del neuropediatra, que al final es el que se encarga de estudiar el desarrollo Y del niño. otorrino. Claro, del otorrino también. Cuando viene un niño con problemas de lenguaje, Puede si son venir muy por problemas severos, auditivos. Claro, lo primero que hacemos, aunque no veamos nada más allá que problemas de lenguaje, por puro protocolo, por lo menos nosotros lo hacemos así, es mandar al otorrino. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos niños que tienen hipoacusias pequeñitas, muchas veces debidas Vegetaciones. Claro, vegetación. Sí. Ellos A ver, escuchan. explíquenos qué es una vegetación. ¿Qué es una vegetación? Pues mira, es como, ¿cómo te explicarte? Como una inflamación. Sí, es como una especie de pues, no es un En la rollo, es un zona técnico médico. orofaringea, sí, pero que obstruye un poquito la conexión del oído con... Sí. ¿Nunca has escuchado esos niños que hablan como si estuviesen todo el día con la nariz tapada, Sí, con sí, mocos? sí. Claro, al final esos niños terminan escuchando como cuando estás debajo del agua. Muchas veces, entonces, Claro, Claro, entonces hay sí. muchos sonidos que ellos aprenden a hablar, pero con todos esos sonidos distorsionados. Claro. Y por ende, me imagino que cada niño, cada adulto, cada adolescente tiene un tiempo, Claro. ¿no? O sea, no puedes decir, en un año su hijo está como No, nuevo. que esa va. es otra pregunta que a los papás les encanta. A Bueno, ver. Laura, ¿Y esto cuánto claro, tiempo? ¿esto ¿3 cuánto meses? tiempo, Dios? ¿Un año? Claro. Claro, digo, a mí me encantaría decirte cuánto tiempo, me encantaría tener una varita mágica como Harry Potter, pero esto lleva su tiempo, al final también va muy Y unido depende a la propia de maduración del muchísimos niño. factores. Claro, El niño, la familia, el entorno escolar, la motivación. claro. Y claro, yo me imagino que en el caso de los papás lo preguntan por el costo, ¿no? El Efectivamente. costo de- Por lo general, sí. Por lo general sí, o sea, obviamente también te lo pregunta porque es algo que le preocupa, ¿no? Saber el tiempo que va a tardar su hijo en O por mejorar, organización claro. también. o por organización, pero principalmente lo pregunta por el costo. Sí. ¿Qué tan costoso? Porque voy a decir costoso, que es la diferencia de caro y costoso, ¿no? Caro Sí. es lo que pues te cuesta mucho, Sí. pero no vale la pena. Y en su caso, que son profesionales de lujo y por algo están aquí, son costosas. ¿Qué tan costosas son una sesión, por ejemplo, de logopedia? ¿O son módulos o cómo lo manejan? Pues a ver, es que depende del Cada centro. centro, eso. Depende- ¿Depende también del caso? No. No. Bueno, a ver, nosotras, por ejemplo, no hacemos distinción. Sí que, en este caso, yo sí que hago un poquito de distinción, por ejemplo, a lo mejor está feo y hay gente que no le parece bien, pero yo, por ejemplo, cuando entra un niño de necesidades educativas especiales, ¿vale? Que van a Pues, ser tratamientos muy largos. claro, al final son tratamientos que están muchísimo tiempo, o niños que vienen con patologías que tú sabes que van a estar más de 3-4 meses, yo les aplico una tarifa y cuando son casos que van a ser X sesiones y fuera, se les aplica otra tarifa, Okay. ¿vale? Ok. Yo hablo mucho de repente y cruzo palabras. ¿no? Y yo también, no pasa Así, nada. no pasa nada, pero siempre digo, ay, disculpen, soy disléxica. ¿Está bien dicho? ¿O no está bien dicho? ¿O qué es lo que me pasa? Que Cuando- cruces- mira, eso no estábamos hablando mientras que estábamos desayunando. No me vaya a pasar eso. En sí lo dice mucha gente, pero la dislexia es un trastorno de la lectura y la escritura. Eso Ok, es. entonces no, ni lo debo de decir. Eso es porque hablamos mucho, porque a mí a veces que también me pasa. Y cruzas palabras incluso, estás hablando de un tema y de repente te va la te idea pones a hablar de otro y cambias. Y que en la cuenta que dices, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Pero si estaba hablando, Sí. ¿por qué he hecho esto? sí. Eso porque hablamos por encima de nuestras posibilidades. Yo siempre uso esa frase, digo, es que yo hablo por encima de... Claro, cortarme, que no... Sí. Es Bueno, algo fíjate, interesante. se me ha ido tan Pero no rápido porque el sea programa. disléxica. Se me ha ido tan rápido el programa que no hemos ido más que a un corte. Y qué interesante. Entonces no voy a decir que es dislexia. Sería que hablo, sobrepaso mis posibilidades de hablar. Eso es. Sí. Eso es algo más conductual. Bueno. Y quiero, bueno, que me digan así como casi para cerrar el programa, ¿cuál o cuáles han sido de sus casos de mayor éxito? Bueno, seguro han de ser muchos, pero algún caso que digan, este no se me olvida,
ya sea de un adulto, adolescente, un niño. Yo tengo uno que fue al principio de estar yo trabajando, no sé si llevaba 2 años trabajando, y me llegó el caso de un niño con vegetaciones, el pobrecito mío, había aprendido, hablaba muchísimo, pero no se le entendía nada, y yo, madre mía. Y en un año, eso sí, debo de decir que la familia se implicó muchísimo y me estuvo apoyando mucho durante toda la terapia, y en un año, más o menos, conseguimos que ese niño se le entendiera perfectamente. Y ahora sí, con todos estos términos sí he aprendido vegetaciones, Sí. Sí, como el estar taponado, Sí. Tú, Laura. Pues yo el caso que más recuerdo, porque además me dio muchísimo miedo, fue también cuando empecé a trabajar, allá por el neoclásico, hace poco, que fue un adulto, además una persona que yo conocía, sufrió un ictus. El pobre no leía, no escribía, no hablaba nada, y es que, o sea, se hizo un trabajo tan maravilloso con él, que es que a día de hoy le ves y él habla contigo y sigue con su trabajo. Digamos, volvió a empezar. Recuperó Y estaba muy afectado, porque además era una persona joven, es que no llegaba a los 50 años. Y yo ahora es que cada vez le sigo viendo, porque es de mi pueblo, y yo me emociono un montón cuando le veo, porque es como, madre mía, es que esto lo has hecho tú. Yo que estoy viendo a Y yo Laura, estaba recién salida de la carrera. Está emocionante. Ay, sí. Te dije que aquí en este programa Soy un pasa de poquito todo. llorona también. No, pero es la emoción, Sí, porque al sí. final es un logro que viste en otra persona Y que le cambias la vida. Es Claro, tan bonito le cambias poder la vida, conseguir sí. eso, que dices, la satisfacción. es que al final le has cambiado la vida a Así esa es. persona. Claro. Así es. Y además la recompensa, entre comillas, ¿no? Es Del una tra- recompensa. Bueno, sí, recompensa del trabajo con el adulto, el trabajo del niño al final es diferente, porque los niños, la mayoría de casos son algo meramente evolutivo, Sí. pero en el caso del adulto, o sea, es que te acuestas un día teniendo una vida y te levantas teniendo otra totalmente diferente, siendo totalmente dependiente. Con un vuelco de Claro. 360 grados. De Dejas las emociones, ¿no? Claro, todo. Es brutal. Y cuando ves que poquito a poco van recuperando, aunque no lleguen a recuperar el 100% en algunos casos, pero dicen, mira, con devolverte el 60-70%, ya soy feliz. Has vuelto un poquito a lo que eras. Claro. Sí. 5 consejos que les darían a los padres de familia que nos están escuchando y también, bueno, adultos. Sí. 5 consejos así como básicos para que se acerquen a un especialista como ustedes. Díganos. Mira, el primero que yo le daría sería que cuando tengan la mínima duda Que de lo que pregunten. sea, que llamen y pregunten, y que no le pregunten a internet. Que no pregunten al vecino. Que no pregunten al vecino, Google, claro. En Google todo es cáncer. Efectivamente, que no pregunten en la puerta del colegio, que para eso estamos los profesionales, que a mí me llaman y hay gente que te llama incluso con vergüenza, les da vergüenza, y yo, vamos a ver, a mí me encanta hablar, pregúntame todo lo que necesites saber, que yo te lo soluciono, pero no tires de internet porque te va a hacer mucho daño y a lo mejor el problema que tú crees que es un problema es una tontería. Entonces, el primer consejo que yo le daría sería que no toquen internet y que llamen por teléfono. Y menos la inteligencia artificial, ¿no? Eso ya bueno, nada. Bueno, eso ya no. Eso ya estamos hablando de una cosa muy pro. Sí. Sí. Otro consejo que yo le daría, pues que... ¿qué decirte? A ver, por ejemplo, que se dejen llevar también un poquito por su propio instinto, ¿no? Como te comentaba hace un rato, en los coles hay mucha falta de información en algunos profes, ¿vale? Entonces, si el profesor te está diciendo esto, pero tú en tu hijo estás observando esto, ¿vale? También, muchas veces yo lo comento, yo no me meto en la parte educativa porque no la controlo, yo no soy profe, ¿vale? Nosotras somos sanitarias. Si te duele un pie, no vas al profesor de educación física, te vas al traumatólogo, te vas al podólogo, a lo mejor tienes ahí una uña, o te vas al fisioterapeuta, no te vas al profesor de educación física, pues esto es igual. Si a ti la profesora te está diciendo esto, pero te está diciendo otra cosa, igual, llama y pregunta, Okay. que no pasa nada. Pues preguntar es lo primero. Sí. Segundo. Exactamente. Otro que tú des, Belén.
Otro consejo. Es que claro, lo importante Es que nos has puesto 5 y lo más, importante Ya lo dijiste. es, claro que sí. Claro, luego también no marcarse metas A corto de tiempo, plazo. claro. Es que no sabemos tampoco, cuando empezamos un tratamiento, no sabemos cuánto va a durar por el simple hecho de que cada paciente tiene unas necesidades, tienes que conocer primero al paciente y luego adaptar. Claro. Porque claro, luego jugamos con el ámbito emocional. Si tú estás motivado, es mucho más sencillo que eso avance. Entonces tienes que conocer al paciente, qué le puede motivar, con qué está a gusto, qué cosas no le van a motivar para seguir adelante. Entonces, claro, ahí también hay que tener mucho cuidado con cómo planteamos las sesiones, cómo planteamos la intervención, y eso ya es una vez que vamos desarrollando el trabajo y conocemos el caso pues de tú a tú. Claro. Entonces, 2, conocer al paciente, pero 3, 4 y 5, ¿les quedan? Vale, 3. 3, que no comparen. Ok. Que no comparen, porque hay muchos papás que es que mi sobrino, vale, o es que su hermano, Y delante del niño, que es lo peor. bueno, delante del niño y sin estar el niño delante, o es que su padre empezó, ya vale, pero es que su padre es de los años 80, estamos en el año 2023, esto de los Y no años tiene nada 80 que ver. no se trabajaba, ahora sí, ahora hay unos niveles de exigencia dentro del sistema educativo y a nivel de adaptación social y de... O sea, que no es necesario. O sea, si tu niño con 3 años no habla correctamente, pues no te esperes a que tenga 5 años, que el lenguaje está totalmente arraigado, te vas a agobiar porque en el cole te van a exigir y tú vas a pretender que la logopeda te solucione en 2 meses lo que se tenía que haber empezado a solucionar hace 2 años. Entonces, que no comparen. Que no comparen. Que no comparen que los seres humanos somos organismos totalmente distintos los unos de los otros. Exactamente, exactamente. Sí. Y algo más que le recomienden a los papás. A ver, ¿qué más le podríamos recomendar? Sus redes sociales también. Nuestras redes sociales, nuestra página web, www.centrolingua.com, El Instagram de Lingua también, sí, Madrid Centrolingua. que estamos subiendo un montón de publicaciones con Sí, un montón sí, de contenido sí. también de psicopedagogía. Y muy bonita. Bueno, también Muy comentar interactiva. un pequeño gran detalle que nos diferencia un poquito del resto de centros, Sí. y es que nosotras estamos especializadas en la intervención en entornos naturales. O sea, nosotras nuestro tratamiento lo hacemos en el domicilio familiar. O sea, nuestro registro sanitario es como clínica sanitaria a domicilio, ¿vale? Entonces esto es algo muy guay, que en su día, la verdad es que cuando empecé estaba yo sola, enseguida llegó, gracias al universo, Belén a mi vida, y a día de hoy somos un grupo de 8 personas, que todas súper maravillosas y profesionales, y a la gente oye, pues le gustó, y llevamos 10 años con esto, y la verdad es que se trabaja genial, porque claro, como tú estás dentro de casa, aquí ya trabajas no solo con el niño, sino también con la familia, y es mucho más fácil controlar, por decirlo de algún modo, el que la familia se implique. Los involucras, también ellos ven cómo tú trabajas con el niño, les puedes explicar qué es lo que se está haciendo con él. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Que muchas veces tienen ese tipo de dudas, vale, estás haciendo esto, ¿para qué? Es que- ¿Qué quieres conseguir con Es esto? que la logopeda ¿Y solo yo juega qué con puedo mi hacer hijo. en casa? No. Ya, pero es que es un niño, este juego Claro. tiene un motivo, tiene un porqué. Y creo que lo mejor de todo, bueno, se me viene a la mente el niño en su entorno, pues crea un mejor vínculo también, ¿no? Sí, eso Y es. es como Sí, más fácil Al de final trabajar. esa cercanía Sí. es la que hace que la terapia fluya muchísimo mejor. Es de las cosas que me llamó la atención, por eso están aquí, porque marcan la diferencia, como bien Claro, lo dijiste. claro. Y creo que si tienes especialistas de lujo, Sí, es porque el sí, pilar, sí. pues lo es. Exactamente. Porque yo creo que no solamente es, bueno, la fundadora, la que dirige y todo, sino también una colega, ¿no? Efectivamente. Y hay como una armonía, y yo que las tengo aquí a las dos, bueno, hay una conexión entre ellas Hay maravillosa. complicidad. Sí, Ayer me nos complicidad. conocemos de mucho. Ayer me decía Belén que somos la relación más estable que... Es verdad. Pues sí. Es verdad, Pues sí, sí. sí, sí, Y sí. qué importante, porque es aparte del trabajo y la amistad, ¿no? Efectivamente. Es como algo Sí.
Y saber diferenciar las dos es fundamental, pero muy, Ahora muy somos bonito. amigas y ahora somos compañeras. Así es. Sí. Mm. Qué bonito. Y muchísimas gracias. Bueno, no va a ser la última, va a ser la primera de muchas. Porque bueno, Sí. temas hay para... Hay muchísimos, bueno, sí. O sea, y se me vienen a la mente Infinitos. tantos, que bueno, que aquí las tendremos más adelante. Y bueno, pues yo también los invito a que se reprogramen, que inicien el cambio hoy. Recuerden que no es un día más, es un día menos de vida. Efectivamente. Hay que Hay que disfrutarlo, aprovecharlo. el tiempo al máximo. Y bueno, antes de finalizar el programa, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Qué tan bien se encuentran en sus 7 esenciales de vida? Tu fe, tu paz, tu amor propio, tu salud, tu trabajo, tus finanzas, tu sexualidad. ¿Cómo se sienten? ¿En plenitud? Les aventé una pregunta que no se esperaban. Hay que contestar. Hay que contestar. Pues o la sabe. inteligencia artificial habla por ti. No, yo soy muy sincera. Pues pero tiene que estar todo en armonía, porque en algunas en una plenitud total, en otras en proceso de consecución. Exactamente. Eso es. O sea, si hay un equilibrio o se cargan más al trabajo o a la vida personal, o sea, ¿qué les ocupa más tiempo? El trabajo. El trabajo, sin ninguna duda. El trabajo. Los invito a que se reprogramen, sigan ayudando a muchos niños. El trabajo, sin ninguna duda. Sí, Pero totalmente. sin dejarnos a nosotros de lado. Eso eso es. es lo importante. Porque si la terapeuta no se cuida, Claro. Es Qué tan difícil. importante es, ¿no? Tener Sí, ese es importante. equilibrio. Ese equilibrio. Pero bueno, ya hablaremos en otro programa porque es que el tiempo apremia. Pero bueno, quisiera que me dijeran, que me adelantaran, vamos a ir generando expectativa. Ujú. ¿Qué tema importante que ahora en este momento surge? Sí. Así como muy importante para programarlo. Pues un tema que nos lleva de cabeza y que trae mucha controversia, ¿no? Sí. Es el bilingüismo. Bilingüismo, trilingüismo y algunos padres que se les, bueno, que no quieren el ver. cuatrilingüismo, no sé si eso existe, pero Oye, pero, o sea, a ver, yo tengo unas primas que Sí. son alemanas, Sí, sí. de mamá mexicana, Ujú. hablan 4 idiomas. O sea, eso es hablan maravilloso. alemán, español. Cuando consigues francés. eso es Eso es increíble. maravilloso, sí. Pero En edades tempranas hay que tener en cuenta que no a todos los niños les va a beneficiar Claro. un entorno bilingüe. hay algunos que sí y a otros que no. O sea, hay niños que tienen dificultades del lenguaje, ¿vale? Y que les ponerles les a puede ese complicar un otro poquito. idioma, en lugar de ser un impulso, puede ser Claro, algo negativo. Pero bueno, esto es un tema un poco delicado porque, de hecho, Hay muchos muchos estudios. estudios, ¿vale? Sí, Entonces, sí, esto sí. te da para otro programa. Claro, y Pero están súper hetero. invitadas. Te damos ahí unas pinceladas, pero esto te da para... Qué sí. interesante. Sí, es un tema bastante interesante. Y yo creo que todas las semanas sale a la mesa. O sea, todas las semanas tenemos ¿Ah, alguna- sí? Sí. Tienen Sí. pacientes así. Sí, pacientes por el tema de bilingüismo y tal. Bueno. A ver, no es que el bilingüismo cause esto, lo dejo claro. No es que sea antes de malo el terminar, bilingüismo, ¿vale? eso No lo es que queremos sea dejar malo, claro. ni que el bilingüismo cause, por ejemplo, retraso del lenguaje, ni No. muchísimo menos, porque hay millones de niños bilingües. Pero sí que en algunos casos. Claro, en según qué perfiles, pues puede o no causar ahí un poquito, pero no el hecho de que el niño sea bilingüe, sino el hecho de que está aprendiendo 2 idiomas a la vez. Claro. Claro. Oye, ¿y qué tratan más, niños o adultos? Niños, Niños. indiscutiblemente niños. Ok. Pues qué bueno. Adultos tenemos también, pero se ven menos. Adultos cada vez más. Sí. Cada vez más. Cada vez más. ¿Y cuáles son las causas principales que los llevan? O sea, el ictus, Ictus, afasias que vienen a consecuencia de los ictus. Enfermedades neurodegenerativas, Ujú. tipo Alzheimer, Sí. Parkinson, esclerosis múltiple. Sí. ¿Qué ¿Alguna vez? hacen, perdón, con los pacientes de Alzheimer? Es entrenamiento cognitivo más Sí, que es nada. entrenamiento Pues de nuestra que parte lo comunicativo en la medida de lo Retrasa un posible. poco, o sea, ayuda a retrasar un poco. ralentiza, digamos, en cierto grado la evolución de la enfermedad. Son enfermedades que ya sabemos Bueno, que... la evolución de nuestra parte. O sea, Claro, de la nuestra parte parte, comunicativa. obviamente.
Pero bueno, todo depende del estadio en el que se encuentra la enfermedad, de cuándo se inicia. De si se ha cogido a tiempo, de si no. Esto te da para otro programa, enfermedades de Bueno, o sea, es que nos vamos con muchos temas que me salen. Es que, claro, que es una cosa, es que son cosas bastante, y son muy interesantes porque además el tema de la logopedia es que no es que la logopedia sea algo que tenga que todavía ganarse su sitio, sino que es que hacemos muchas cosas y la gente no lo sabe. Fíjate, ¿con qué mensaje final? La se gente van? no lo sabe, sí, sí, sí. ¿Con qué mensaje final se van de este programa? Fíjate. Pues eso, que aquí estamos, que es una profesión muy completa y que estamos pues ahí para ayudar en sociedad. Y ojalá esto de verdad mi interés y me interesa que esto se expanda y que la gente se preocupe cada vez más por hablar, por comunicarse mucho mejor y hacer que las nuevas generaciones pues se enfoquen también en todo este campo tan bonito y tan amplio, ¿verdad? Sí. Pues vámonos, nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 12:30 de la tarde. Muchas gracias, Laura. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. El primer programa de varios que vamos a tener por aquí.